La Biblia en Mateo capítulo 6. Y Jesús aquí introduce una parte de la religión que tiene que ver con las cosas que acostumbramos a hacer en la religión, pero que Jesús las critica en cierto sentido. Se dice que Jesús era un iconoclasta. ¿Qué es un iconoclasta? Alguien que rebaja las costumbres religiosas, así dicen algunos. Pero en realidad Jesús no era que rebajaba las costumbres religiosas, sino lo que Jesús señalaba en su mensaje es que los seres humanos tenemos un problema y si nosotros no somos conscientes de ese problema, no sirve de nada toda la dinámica o todas las costumbres religiosas que tengamos. Y fíjense lo que dice en Mateo capítulo 6, versículos 1 al 4, dice: guardaos de ejercer vuestros actos de justicia ante los hombres, para ser vistos por ellos. De esa manera no tendréis merced de vuestro Padre Celestial. Así cuando des limosna, no toques trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Os aseguro que ya tienen su recompensa. Pero cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo aquí es que no es tan importante lo que haces, sino que lo más importante es por qué lo haces. Y muchas veces las cosas buenas que hacemos, cuando nosotros contestamos, nos hacemos la pregunta ¿por qué la hacemos? Muchas veces la razón por la cual hacemos las cosas buenas son razones equivocadas. Y especialmente Jesús dice, cuando tú haces cosas para que los hombres te vean, no importa cuán buena sea la cosa, esa cosa queda contaminada y no sirve para nada. Jesús lo que está tratando de decir que la religión es algo muy, muy personal e íntimo. Eso no quiere decir tampoco, vieron que hay personas que tampoco dicen, bueno, yo no quiero dar una ofrenda y dice, yo no quiero poner mi nombre para que nadie sepa quién dio la ofrenda. La pregunta es, ¿por qué no quieres poner tu nombre? Porque a veces también cuando hacemos ese tipo de demostración de humildad, realmente lo que estamos demostrando es que somos orgullosos. O sea, estamos queriendo mostrar a la gente que somos humildes para llamar la atención de la gente. Y por eso la pregunta de por qué hacemos las cosas muchas veces nos revela realmente quiénes somos. Y vamos a encontrar que la mayoría de las veces que hacemos cosas, que nos damos cuenta que las hacemos, esas cosas están contaminadas. Cuando no nos damos cuenta de que la hacemos, es allí que pareciera que Dios nos utilizó completamente e íntegramente. Y por eso cuando venga el día del juicio y Jesús le pregunte a las personas, eso está en Mateo 25, les pregunte o les diga, ustedes no van a poder entrar al reino porque cuando tuve hambre no me dieron de comer, cuando tuve sed no me dieron de beber. Y la gente va a decir, pero Señor, nosotros lo hicimos. O sea, parece que esa gente lo tenía anotado en una libreta. Pero le va a decir a esa gente, no, yo no los conozco, pero les va a decir a los otros, a los que están a su derecha, vengan benditos mi Padre, porque cuando tuve hambre me dieron de comer, cuando estuve sed me dieron de beber, cuando estuve en la cárcel me visitaron. Y ellos van a preguntar, Señor, ¿cuándo lo hicimos eso? ¿Por qué? Porque cuando lo hicieron ellos, no lo hicieron para mandar un reporte, no lo hicieron para poder hacer un buen papel acá en la iglesia, no lo hicieron porque no podían dejar de hacerlo, porque estaban movidos por el Espíritu. Y por eso Jesús quiere mostrar que la religión va directamente con Dios. Por supuesto, tiene una proyección social la religión. Pero Jesús dice que a él, nos dice en Mateo 5, en este mismo sermón, él dice, ustedes tienen que hacer obras buenas, pero tienen que hacer obras buenas para que la gente alabe ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos, no a ustedes. Entonces después Jesús dice, primero señala la limosna. ¿Por qué das limosna? Algo que es muy bueno. ¿Por qué das limosna? ¿Estás dando limosna para hacerte ver? ¿Estás ayudando a una persona para poder mostrar a todos los demás qué bueno que eres? ¿Por qué? Dice Jesús. Entonces después introduce una práctica que es la práctica más íntima que tiene la vida cristiana, que es la oración. Y entonces sigue diciendo en el versículo 5, dice, cuando ores, no seas como los hipócritas que gustan orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres.
os aseguro que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. En público no está eso en el original, eso lo agregaron. En muchas traducciones dice te recompensará en público, no, dice te recompensará, pero no dice en público en el original. Y al orar, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas necesitáis antes que las pidáis. La oración que tiene que ser la apertura de nuestro corazón a Dios. La oración tiene que ser lo más sincero que existe. Pero lastimosamente nosotros hemos transformado nuestras oraciones en oraciones mecánicas. Y como a veces para salir de la rutina le agregamos poesía. Y esa poesía algunas veces tiene que ver con la palabrería que dice Jesús, no uses palabrerías para ser visto de los hombres. Y ustedes vieron que muchas veces, no sé, cuando ustedes dan estudios bíblicos, uno le dice a la persona que está estudiando la Biblia, ora. Y él dice, no, yo no sé orar como ustedes. Y le hemos enseñado a esa persona una falsa oración, porque la persona piensa que no sabe orar porque tiene que orar como nosotros, y lastimosamente cuando escucha nuestras oraciones queda impresionado por la palabrería nuestra, pero son oraciones huecas. Entonces cuando le decimos, no, pero tú puedes orar, y ora, y entonces esa persona ora y hace la oración más linda que existe, hasta que pasan 5 meses en la iglesia y ya ora mecánicamente como todos nosotros. Eso lastimosamente es lo que pasa. La oración tiene que ser algo que pasa, que sale de nuestro corazón, y tiene que ser con sinceridad. La oración que renueva es la oración que sale del corazón sincero. Yo me acuerdo una vez que estaba pasando una crisis muy grande en mi vida y le dije, Señor, si no me sacas de esta crisis, ahora voy a ver si realmente vales la pena o no. Yo era jovencito. Y era una crisis, las crisis generalmente tienen que ver con tristezas. Y eran momentos que me daba ganas de llorar. O sea, no podía manejarlo eso. O sea, era una tristeza que me invadía y una sensación de depresión. Y le dije, Señor, me tienes que sacar de esto. Y comencé a probar la oración sincera, no la oración mecánica, porque me daba cuenta que la oración mecánica, cuando estás triste, no te sirve de nada. Y llegaba a mi cuarto y me tiraba en mi cuarto y empezaba a contarle todo a Dios lo que pasaba por mi corazón. Y cuando le contaba a Dios todo lo que pasaba en mi corazón, incluso le contaba mi enojo que tenía con Él por el dolor que estaba pasando. Pero me daba cuenta que cuando le empezaba a contar a Dios todo lo que pasaba por mi corazón y era sincero con Él, ¿cómo me aliviaba esa oración? Y pasaban 40 minutos y habían sido como si hubieran sido 15, y pasaban 40 minutos y ya no tenía ganas de levantarme de esa oración. O sea, estaba disfrutando de la intimidad con Dios, pero tenía que levantarme por el hecho de que la vida sigue y no nos podemos pasar el día de rodillas. Pero, ¿qué diferencia hace una oración sincera? ¿Cuánto cansa una oración mecánica? Y por eso las oraciones mecánicas no las podemos aguantar nosotros. O sea, y cuando decimos, ay, yo no sé cómo hay personas que oran 40 minutos. Sí, puede ser que haya personas que oren 40 minutos mecánicamente porque después quieren venir acá a contar a la iglesia y decir, hermanos, oré 40 minutos para que nosotros los envidiemos y pensemos que son santos. Eso es justamente lo que Jesús está denunciando. Pero si tú quieres disfrutar 40 minutos, abre tu corazón con Dios y vas a ver que vas a disfrutar mucho más que 40 minutos. Que vas a querer la oración. No vas a huir de la oración. Nosotros huimos de la oración porque ha llegado a ser algo mecánico. Es lo que siempre decimos. Y entonces después, como hacemos algo mecánico en nuestras casas, venimos acá y hacemos poesías de las oraciones para impresionar. El día que nos hacen orar, ahora gracias a Dios no se pasa más a la plataforma, pero ¿se acuerdan antes cuando se pasaba a la plataforma? La gente se ofendía porque no la hacían pasar tan seguido a la plataforma. Y el día que la hacían pasar se mandaba una oración de 40 minutos, así que queriendo impresionar a todos. Elena de White dice que esas oraciones cansan a los ángeles. Las oraciones en público tienen que ser cortas y al punto. Pero no, a veces en las oraciones en público oramos por la tía que está enferma, por el abuelo que tiene que viajar, por la persona que va a cruzar la frontera, todo lo demás. No, eso es para la oración personal. Esas relaciones con Dios que le tenemos que contar todo a Dios. Pero la oración pública tiene que ser al punto.
Porque en la oración pública lo que más se busca es adorar al Dios que estamos todos, por el cual todos estamos congregados. Eso lo denunciaba Jesús y claro, eso a los religiosos les caía como nosotros diríamos en Argentina, como una patada en el estómago. Porque ellos estaban tan contentos de hacer sus oraciones. Los fariseos, por ejemplo, tenían 3 oraciones al día, entonces llegaban a las 8 de la mañana y hacían su oración. Esa no había mucho problema, pero la del mediodía, esa oración les encantaba que los agarre en cualquier lado. Entonces supónganse que estaban en el almacén y estaban haciendo una compra, en el momento que tocaba la oración, que no sé bien cómo la medían, se ve por el sol o por lo que sea, cuando les tocaba la oración paraban todo y se ponían a orar adelante de todo. Entonces toda la gente decía que estaban en el medio de un negocio y se ponen a orar. Estaban jugando un partido de fútbol y se ponían a orar. Lo que hacen los musulmanes. Y que nosotros decimos, eso es muy bueno. No, no necesariamente es muy bueno. La disciplina religiosa no es lo que nos salva. Lo que nos salva es una relación con Jesús. Y yo puedo tener mi vida llena de disciplinas religiosas, pero pueden ser disciplinas huecas. Es intimidad con Jesús. Es sinceridad con Jesús. Entonces Jesús da un ejemplo de oración, que lastimosamente también la hemos hecho palabrería esta oración, porque la hemos repetido como si fuera, pero Jesús quiere mostrar cuán sencilla tiene que ser la oración. Y entonces introduce el Padre Nuestro. Y entonces quiero analizar el Padre Nuestro. Vamos a analizar qué es lo que Jesús señala del Padre Nuestro, cuál debe ser la actitud de un adorador. En el versículo 9 dice, vosotros pues orad así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir santificado sea tu nombre? Nombre quiere decir carácter en la Biblia. Santificado sea tu nombre. La palabra santificado, a mi entender, acá tiene que ver con respetado. Hay un principio en la vida que las relaciones solamente crecen con respeto. Cada vez que alguien falta el respeto en una relación a alguien, esa relación se hiere, se desgasta. Y si nosotros no ejercemos respetos en nuestras relaciones, esas relaciones no crecen. A veces pensamos que la confianza significa falta de respeto y no hay nada más alejado que eso. Primero nosotros comenzamos faltando el respeto con las actitudes, después con las palabras, después con los actos. Y algunos llegan a la violencia y algunos llegan hasta la muerte. Algunos no llegan a la violencia por el hecho de que hay una ley que dice que no se puede. Pero si no existiera esa ley, ya hubieran cacheteado varias veces a sus esposas o a sus esposos. Pero es por la ley que simplemente nos refrenamos. Pero no voy a hablar de eso, ahora estoy hablando qué significa santificado sea tu nombre. Si nosotros queremos tener una relación con Dios, debe haber respeto para Dios. No un respeto como dice Jesús, que yo le quiero mostrar a todos que soy respetuoso con Dios, sino un respeto en mi vida personal. Yo me acuerdo cuando era chiquito en mi casa había algunas tradiciones que me parecían que eran muy buenas y que yo ahora me saco el sombrero con mis padres porque ellos se convirtieron de grandes y para mí eso era muy natural. Pero por ejemplo en mi casa, la Biblia, nunca se ponía un libro arriba de la Biblia. La Biblia siempre era un libro que era la palabra de Dios y si nosotros pasábamos y veíamos una Biblia que alguien había puesto un libro arriba de la otra Biblia, se ponía la Biblia arriba del libro, como mostrando este es el libro principal. Y parece, claro, eso puede ser como un legalismo si decimos eso, si no lo haces es pecado. Pero cuando es por respeto es algo muy bueno, eso va fijando prioridades. Otra de las cosas, mis padres tenían una cajita que se le llamaba la cajita de las ofrendas. Porque daban el diezmo y después en una cajita se ponían las ofrendas. Y en esa cajita de las ofrendas, cuando se agarraban los billetes para las ofrendas, no podía ser cualquier billete. Los mejores billetes, los más nuevitos, iban para la ofrenda. Y eso iba fijando en nosotros, los niños, en mí por lo menos, un respeto muy grande por quién era el principal en mi casa. Otra de las cosas que era muy importante en mi casa era, me acuerdo, los viernes de tarde a cada hijo se nos daba una responsabilidad y teníamos que estar todos listos para la puesta del sol. Y era un ambiente muy, muy lindo, muy alegre. Pero a mí una de las cosas que menos era el más chico, que menos me ponían todos los zapatos y yo tenía que ilustrar todos los zapatos para el día sábado.
Mi hermana y mi hermano los ponían a cocinar la cena del viernes, siempre la preparaba mi hermano, uno hacía la torta y otro hacía la ensalada, y el otro viernes otro hacía la torta y otro hacía la ensalada, y de a poquito, a medida que fui creciendo, yo me transformé en el ayudante de eso, pero nunca pude llegar a hacer yo la torta y la ensalada. Pero eran cosas, y el viernes, a la puesta del sol, estábamos todos reunidos para recibir a Dios en el sábado. ¿Qué importancia eso le daba en mi cabeza, yo sin darme cuenta, quién era Dios en mi casa? Lastimosamente esas cosas se han ido perdiendo. No digo ahora que eso, para mí eso fue algo muy lindo, no quiere decir que todos lo tienen que hacer. Pero santificado sea tu nombre, respetado debe ser Dios para que nosotros podamos relacionarnos con Él. No un respeto con miedo, no un respeto tampoco formal, sino un respeto de intimidad, un respeto de saber de que estamos adorando a un Dios que se merece el respeto. Venga tu reino, dice Jesús que debemos orar, venga tu reino. Lo que está diciendo Jesús es que todo discípulo debe estar y vivir por la venida de Cristo, debe estar ansioso por la venida de Cristo. Debe venir el reino, pero venir al reino no significa venga tu reino simplemente en la segunda venida de Cristo, sino que venga tu reino a mi vida. Venga tu reino en mi vida, que tu reino se viva en mi vida, que tus principios se vivan en mi vida. Una de las grandes calamidades que tenemos como iglesia es que hemos cambiado, hemos intercambiado la religión por doctrina. En vez de vivir en principios, con que la gente a veces defienda bien las doctrinas, las pueda definir bien, hay gente que vive con cualquier principio. Y cuando vivo con cualquier principio no estoy hablando de drogadictos, sino que muchas veces somos autoritarios, faltamos el respeto. Pero creo en las 28 doctrinas. A veces no le damos la importancia a las personas como tienen que ser, le damos más importancia a programas, a objetivos, pero creo en 28 doctrinas. No, lo más importante es vivir de acuerdo a principios, y hay un principio en la Biblia que es el principio más grande del reino de Dios. ¿Cuál es ese principio? El amor. Y muchas veces el amor está muy lejos de nuestra experiencia espiritual. Pero estamos llenos de definiciones, estamos llenos de rituales huecos, que no tienen que ver con el reino de Dios. Y por eso Jesús dice, venga cada uno de nosotros, tiene que estar ansioso por el reino de Dios. Sea hecho tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, el reino de Dios tiene que darse en la tierra. Los principios del reino tienen que vivirse en la tierra. Nada más que hay una diferencia. El reino de Dios hace sus conquistas por medio del amor. El reino de Satanás hace sus conquistas por medio de la fuerza. Y tenemos que entender ese principio. Nunca tú vas a conquistar algo para el reino de Dios por medio de la fuerza. Siempre en el reino de Dios se conquista por amor. Y hay una verdadera conquista. Y lo que muestra la Biblia, lo que mostró Jesús, que la fuerza del amor es mucho más fuerte que la fuerza de la guerra. Es mucho más fuerte que la fuerza de la obligación. Y por eso la religión tendría que ser la actividad, no sé si es la actividad, el estilo de vida más voluntario que existe en el mundo. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Qué interesante, acá no dice Jesús, danos hoy el pan del mes que viene, sino ¿qué es lo que pide Jesús? El pan de cada día. A veces nuestra falta de servicio a Dios se debe a que estamos tan preocupados por el pan de la semana que viene y no tenemos tiempo para servir a Dios. Y Dios simplemente te dice, hay una preocupación, sí, preocúpate del pan de cada día y pídemelo a mí, que yo te lo voy a dar. No te preocupes por el pan de la semana que viene. Danos hoy el pan de cada día. Entonces en el versículo 12 dice, perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Claro, acá Jesús es un poco tricky, ¿no? ¿Qué es lo que está queriendo hacer Jesús? Jesús nos quiere mostrar que en la medida que nosotros damos oportunidad a los hombres, Dios nos da oportunidades a nosotros. No es que Dios quiera que las cosas sean así, pero Dios quiere que aprendamos. Que si nosotros no perdonamos a otro, quiere decir que no hemos aceptado el perdón de Dios y por eso no vamos a ser perdonados. El perdón de Dios ya ha sido ofrecido. No es que Dios me tiene que perdonar. La Biblia dice que Dios nos perdonó a todos y nos perdonó
desde el principio. O sea que el perdón de Dios ya está y ya está dado en Jesús. Yo simplemente lo tengo que aceptar. Pero cuando yo no puedo perdonar a una persona es porque yo todavía no he aceptado el perdón de Dios. Y si no he aceptado el perdón de Dios, no lo tengo. No es que Dios me lo tiene que dar, Dios ya me lo dio. No es que Dios no me va a perdonar, sino que cuando yo no perdono, estoy mostrando que yo no acepté el perdón de Dios y por lo tanto me estoy perdiendo. Porque todos necesitamos perdón. Y por eso decía, Jesús quiere que entendamos cuáles son nuestras debilidades y quiénes somos nosotros. Porque de acuerdo a cómo nos demos cuenta, o seamos conscientes de quiénes somos nosotros, vamos a tratar a los demás. Si nosotros nos consideramos pecadores, vamos a darle oportunidad a la gente también. Pero cuando nosotros nos consideramos que no necesitamos a Dios, entonces nos ponemos exigentes con las demás personas. No podemos comprender sus equivocaciones. Estamos exigiendo y exigiendo. Dios nos libre de eso. Y por eso dice, perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. No nos dejes caer en tentación. Acá Jesús le está pidiendo a Dios, no me dejes caer en tentación. Como si Jesús no le pidiera, Dios lo dejara. Pero ¿qué es lo que quiere decir Jesús con esto? Nosotros tenemos que tener una intención de no querer caer en tentación. Y la única intención es pedirle a Dios esa fuerza. ¿Quiénes van a pedir esa fuerza a Dios? Aquellos que se sientan débiles, aquellos que se sientan necesitados de Dios. Cuando yo no me siento necesitado de Dios, yo no quiero orar, yo no pido, no estoy pendiente de la tentación, porque como me siento fuerte, otro va a caer, yo no. Sí. Nunca más se me pasó por la mente hacer lo que no debía hacer. Dios me ayudó. Y tengo otras cosas que pedirle también. El Señor, yo sé que me va a escuchar y me va a ayudar a salir de eso. El poder de Dios, no solamente Dios ha hecho todo en la cruz para perdonarnos, sino que tiene un poder para santificarnos. ¿Qué es la santificación? Nosotros analizamos en la primera parte, dice, santificado sea tu nombre. Y dijimos que santificar el nombre de Dios, ¿qué es? ¿Qué dijimos? Es respetar. ¿Y qué es entonces nosotros santificarnos? ¿Qué es? Es respetarnos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Cada vez que nosotros vivimos en desarmonía con los principios con los cuales Dios nos creó, que son los principios de la creación, cada vez que vivimos en desarmonía con esos principios nos faltamos el respeto. Entonces Dios quiere santificarnos, darnos fuerza, por medio de la oración, reconocer, Señor, mi vida está en desarmonía contigo, mi corazón no está en línea con tus principios. Pero si nosotros le pedimos, Señor, ayúdame a respetarme a mí, dame tu Santo Espíritu y ponme en armonía con tus principios, Dios me da eso. Y Dios tiene el poder para ponerme en armonía con sus principios. Ahora, eso que Dios hace en mí no es la causa de mi salvación, es el resultado de estar en Cristo. Pero Dios tiene el poder de ponerme en armonía. Es más, hoy por ejemplo, Marta recién decía, yo no sé cuál fue tu debilidad que oraste, no necesitas contarla, pero supónganse que Marta es chismosa, y entonces comenzó... bueno, ahora ahí hiciste un chisme ahí, así que tenés que orar también. Pero supónganse que ella acaba de darme la prueba de que es chismosa, pero bueno, supónganse que ella es chismosa, entonces Dios le va a revelar eso. Dios le va a revelar. Entonces, ¿qué va a tener que hacer ella? Ella va a tener que confesar. Eso, va a tener que confesarlo. Y una vez que lo confiesa, que ella lo hace consciente en su mente de decir, Señor, esta es mi debilidad, te la entrego, Dios entonces le va a hacer consciente de que esa es su debilidad y ese lugar que ocupaba el pecado en su mente, cada vez que ella quiera chismosear de vuelta, el Espíritu Santo la va a hacer acordar que ella confesó y que Cristo está actuando para que ella deje el chisme. Y ella, por la gracia de Dios, como da testimonio, va a dejarlo un día. Pero cuando deje el chisme, ¿qué va a pasar? Dios la va a poner en una circunstancia donde le va a surgir otra cosa que tenga que confesar. Y vuelvo a repetir, por eso nosotros no somos salvos por la transformación, porque siempre vamos a tener que ser transformados en algo más. Nosotros somos salvos por lo que Cristo hizo.
Pero lo que Cristo hizo nos lleva a caminar continuamente con Jesús, y como Él nos salvó, nosotros queremos vivir en armonía con Él, con nuestros errores y todo, pero vamos confesando y vamos creciendo, nos vamos santificando. ¿Qué quiere decir ir santificándonos? Ir respetándonos a nosotros mismos. Así como Dios vive de acuerdo a su esencia, ahora Dios nos comienza a enseñar a vivir de acuerdo a nuestra esencia, con la cual Dios nos creó. Muy bien, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. O sea, cada oración tiene que terminar con una aseveración ¿de qué? De fe. De fe. Yo no puedo terminar diciendo, Señor, porque todo es negativo, porque todo no. Fíjense, en los salmos, ustedes van a ver que siempre el salmista, no siempre, pero muchas veces David era muy melancólico. Y muchas veces ustedes leen unos salmos y empiezan, parece un depresivo total el que comienza el salmo. Pero siempre el salmo, ¿con qué termina? Con una afirmación del poder de Dios. Y nuestras oraciones siempre tendrían que terminar con una afirmación del poder de Dios, porque eso es la fe. No importa que empiecen con depresión, Dios no te va a decir, pero tú no puedes terminar una oración con depresión, porque si terminas una oración con depresión es porque te estás mirando ¿a quién? Te estás mirando a ti mismo. Pero cuando tú te estás mirando a ti mismo, está muy bien, mírate y cuéntale a Dios lo que ves en ti. Pero en la medida que empiezas a mirarte a ti mismo, levanta la cabeza y Dios te va a ir, en comunión con Él, te va a ir levantando la cabeza y Dios te va a decir, mírame a mí. Y cuando tú miras a Dios, automáticamente nace la fe. ¿Por qué? Porque la fe se nutre del objeto al que se aferra. O la fe se nutre del objeto al que admira. Yo miro una cosa y de acuerdo a lo que miro va a ser mi fe. Entonces, si tú estás mirando las circunstancias de tu vida, ¿cómo va a ser tu fe? Pequeña. ¿Por qué? Porque en tu vida siempre vas a encontrar problemas. Si tú estás viendo el problema que tienes, si estás viendo la persona que te hizo mal, si estás viendo el problema económico que no puedes resolver, cuando tú miras eso, tu fe se aferra a eso. Entonces tu fe va a ser de acuerdo a ese problema. Pero si tú levantas la vista a Dios, tu fe va a crecer automáticamente simplemente por contemplar al verdadero Dios, que es un Dios todopoderoso. Y por eso Jesús termina el Padre Nuestro diciendo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Todo es tuyo. No hay nada que tú no puedas hacer. Todo está en tu poder, todo está en tu control. Y yo estoy en tu control y por eso te estoy orando. Tuyo es el poder y la gloria. Por todos los siglos, no es por hoy nomás. Por todos los siglos, así sea. Creo, afirmo, así sea. Cuando oramos así y termina la oración de fe, es muy diferente a una oración que no llega ni al techo porque me arrodillé mirando mis circunstancias y me levanto mirando mis circunstancias. Si en la oración, tú puedes comenzar mirando tus circunstancias, pero si la oración no terminas mirando a Dios, esa oración no sirvió absolutamente de nada. La oración es para mirar a Dios y afirmarlo. Y no sé por qué, esto todavía pero parece que de repente termina el Padre Nuestro y Jesús dice en este sermón, parece totalmente desconectado, si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial los perdonará también a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Parece que el corazón de una oración tiene que ver con el perdón a los demás. Cuando yo estoy peleado con una persona, mis oraciones no pueden llegar al cielo. Y entonces termina esta parte diciendo, está muy bien que ayunes, pero cuando ayunes no te hagas el triste ni que estés el desayuno, no entres caminando a la iglesia así todo arrastrándote, sufriendo por Dios. Dice, cuando ayunes, ya me quedan 2 minutos, no pongáis cara triste como los hipócritas, que disfiguran su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Era terrible Jesús, o sea, era muy incisivo. Estaba denunciando todas las prácticas que la gente se sentía muy orgullosa. Os aseguro que ya tienen su recompensa. Pero cuando tú ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Cuando ayunes, ponte perfume. No hagas oraciones, oh Señor, o sea, ese tipo de oraciones de lamento, no, eso no. Estamos relacionados con un Padre poderoso.
Las oraciones nos tienen que levantar el espíritu. No podemos quedarnos en la sombra de la cruz. Tenemos que vivir a la luz de lo que hizo Cristo, no a la sombra de la cruz. Y es por eso que cuando nuestra religión se centra en Dios, viene como resultado el espíritu. Y el segundo fruto del espíritu es amor, gozo. No quites de mí el gozo de tu Santo Espíritu, decía David. Que esa pueda ser nuestra experiencia. Y que nuestra experiencia no esté centrada en lo que nosotros hacemos, en querer mostrar a los demás, sino en el Dios que servimos. Y cuando estemos centrados en el Dios que servimos, vamos a tener el gozo del Espíritu. Que Dios nos bendiga. Gracias, pastor. Por eso vamos a terminar con un tono de alegría, creyendo en las promesas del Señor. Himno 338. 330. Vamos a ponernos de pie, por favor, y terminemos con este lindo. Cantemos. Las riberas de dicha inmortal, la mansión de indecible placer, la bellísima luz celestial, cuántas glorias iremos a ver en aquel porvenir que divisa con júbilo el fiel más allá del Jordán, en la patria do reina Emmanuel. Cada santo de Dios gozará deslumbrante en pureza y candor, del Cordero en pos andará, cantará alabanzas de amor en aquel porvenir que divisa con júbilo el fiel más allá del Jordán, en la patria do reina Emmanuel. De mi viaje la terminación, tan feliz yo no tarda en llegar, efectuada mi transformación, con Jesús para siempre de estar en aquel porvenir que divisa con júbilo el fiel más allá del Jordán, en la patria do reina Emmanuel. Querido Señor, levanta nuestro espíritu. Señor, perdónanos porque muchas veces hacemos las cosas huecas y cuando están huecas las hacemos para que los hombres nos vean. Hoy queremos reafirmar nuestra decisión de conectarnos íntimamente contigo y hacer las cosas solamente por ti, Señor. Te pedimos que tú hagas la diferencia en nuestra vida y que todo lo que hagamos sea el resultado de tu presencia en nosotros. Y Señor, que podamos afirmar quién eres tú, porque tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.